Me pasó algo raro con el Día del Trabajador y no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Yo recuerdo tiempo atrás, yo tengo 49 años para los que son nuevos en el canal. Recuerdo que el Día del Trabajador era celebrado, bueno, no tengo memoria desde 1973 hasta 1989 de que se haya celebrado el Día del Trabajador. Más o menos en 1990, con lo que se denomina el retorno a la democracia, después del gobierno militar, la gente como que lo celebraba más como una cuestión política que una cuestión simbólica o por recordar realmente lo que pasó un 1 de mayo. Después, con el tiempo, mi mamá, que trabajó muchos años, casi 25 años en la Embajada Americana en Chile, me decía que ellos no celebraban el Día del Trabajador, sino que en septiembre tenían el Labor Day. Eh, con el tiempo, trabajando en medios de comunicación, generalmente los medios de comunicación celebraban mucho el Día del Trabajador, siempre se festejaba, en algunos lugares incluso había un aguinaldo extra, un sueldo extra para celebrar el Día del Trabajador, habían regalos, concursos, y estaba prácticamente todo cerrado. Siempre uno veía que se cerraba absolutamente todo. Pero hoy me toca verlo desde otra mirada y veo que la gente está trabajando. Es un día normal, es un día donde por lo menos a mi alrededor todo el mundo está trabajando. Hoy yo decidí desconectar un poquito, pero son las 13:23 de acá, que son tus 12:23, y decidí grabar este video para ir viendo eh, si realmente desconectamos o no el Día del Trabajador, pero a mi alrededor todo el mundo está trabajando, es un día normal, nadie se tomó un tiempo para descansar, no hay tiempo para las reivindicaciones y si tenéis tiempo para marchar, entonces, a ver, si tenéis tiempo para tomarte un fin de semana largo que incluya el 30, el primero, el 2, el 3, el 4 y volver el 5, eres una persona con mucha suerte. Eh, si eres una persona que puedes darte el lujo de viajar durante estos días, date por cumplido porque estáis pasando por un momento espectacular. Eh, si eres obviamente una persona que no tiene esa posibilidad de pegarte un viaje fuera de tu país, pero lo podías hacer en regiones o en los departamentos de tu país, también eres una persona con mucha suerte. Pero también tienes que permitirte que si eres una persona que por lo menos puede comer algo especial este día, haga sacarte con algo rico, una once, un almuercito, y por lo menos te podéis quedar a regalonear en tu casa y descansar un día. También eres una persona con suerte, pero hay gente que no, y hay gente que hay mucha gente que no puede, hay mucha gente que tiene que trabajar y que además tiene que trabajar en trabajos que no son agradables. Entonces, si te toca trabajar, además, tienes que agradecer de que te toca trabajar en un trabajo que te guste o que te apasione. Y no en un trabajo en el cual reniegas todos los días y dices por la cresta, hoy me toca trabajar de nuevo, porque eso sí que debe ser sumamente triste. Dentro de todo esto que está en mi cabeza y que estoy compartiendo contigo hoy día y que seguramente me estás viendo desde tu casa, desde tus vacaciones, en tu viaje, en el metro, en la micro, en el Uber, en el Cabify. Me debes estar viendo en tu casa, en tu segunda vivienda, en el sur, en el norte, en Santiago, en la Patagonia, con frío, con calor. Tuviste un mal día, venís llegando de tu trabajo, no sé cuál sea tu caso. Muchos de ustedes están jubilados y están disfrutando de todo el esfuerzo de 30 o 40 años y muchos seguimos trabajando. Eh, entonces yo me puse a pensar cuál era el significado político del Día del Trabajador, del 1 de mayo. Sobre todo en los tres países en los cuales yo vivo, o pienso, o siento. Estoy hablando de Chile, Argentina,
y Paraguay. Y sí, yo soy de los del Chile y no soy de los del Chile o de los del Chile, porque aprendí a decir Chile con TH. Puedo estar en un error o no, pero todos son válidos. El Día Internacional de los Trabajadores, que se conmemora cada 1 de mayo en numerosos países alrededor del mundo, constituye una fecha de profunda significación histórica y política para mucha gente. Este día no solo sirve como un recordatorio de la lucha histórica del movimiento obrero por la consecución de derechos laborales fundamentales, sino que también se erige como una plataforma contemporánea para la expresión de demandas sociales y políticas por parte de la que se denomina la clase trabajadora. El origen de esta conmemoración se remonta a las intensas movilizaciones obreras del siglo XIX, estamos hablando entre 1800 y 1899, en las que se reivindican mejores condiciones de trabajo, siendo la demanda por una jornada laboral máxima de 8 horas uno de los pilares centrales en la lucha, y estamos en el año 2025 y eso nos parece una locura. El presente informe obviamente tiene como objetivo analizar la naturaleza de las celebraciones del Día del Trabajador en 3 naciones sudamericanas: Chile, Argentina y Paraguay. ¿Por qué? Porque son las 3 naciones donde yo paso gran parte del año. A través de un examen detallado de sus raíces históricas y sus manifestaciones contemporáneas, busco determinar la medida en que estas conmemoraciones se asocian principalmente con ideologías políticas de izquierda o de derecha. Para ello, exploré la génesis del Día del Trabajador a nivel global, su adopción, su evolución específica en cada uno de estos 3 países, la participación de diversas organizaciones laborales y actores políticos, y los temas y reivindicaciones clave que caracterizan estas conmemoraciones hoy, en el año 2025, en pleno siglo XXI. La meta final de este video es, en la medida que te parezca, ofrecer una perspectiva sumamente objetiva y exhaustiva sobre el significado político del 1 de mayo en el contexto particular de estos 3 países latinoamericanos, los cuales quiero tanto. El establecimiento del Día Internacional de los Trabajadores tuvo como una detonante una serie de eventos trascendentes ocurridos otra vez en Estados Unidos durante mayo de 1886. En particular, la revuelta de Haymarket, que tuvo lugar en Chicago, que se erige como un hito crucial en la historia del movimiento obrero. Este episodio se enmarcó en el contexto de la revolución industrial de finales del siglo XIX, misma revolución industrial que estamos viviendo en el mundo desde el año 2015, la 4ª revolución industrial. Esa época, la revolución industrial del siglo XIX, a finales de 1800, fue una época caracterizada por una rápida expansión de la industria, pero también por condiciones laborales extremadamente precarias. Imagínense que los trabajadores en esa época se enfrentaban a jornadas extenuantes que a menudo se extendían por 12 horas, 14 horas o incluso 18 horas diarias, 6 días a la semana. Y tú me vas a decir, sí, pues, pero nosotros hoy trabajamos también 12 horas. En mi caso, 14. En tu caso, también. Algunos, 18, sí. 6 veces a la semana. Claro, todos trabajamos de lunes a sábado. Pero la gran mayoría. Pero no trabajamos en lugares insalubres y peligrosos, como en esa época. Entonces, este clima de desigualdad y definitivamente este clima de explotación surgió surge un movimiento obrero organizado que reivindicaba los derechos laborales fundamentales, siendo la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias una de sus demandas centrales. Bajo el lema de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas para el descanso. El 1 de mayo de 1886, miles de trabajadores en varias ciudades de los Estados Unidos iniciaron una huelga general, se pusieron de acuerdo, no había internet, imagínense, para exigir el cumplimiento de esta jornada laboral. En Chicago, la manifestación se tornó sumamente violenta el 4 de mayo en la plaza Haymarket, cuando una bomba explotó durante una concentración de trabajadores, causando la muerte a un policía y desatando una brutal
cargada de la policía o represión que culminó con la detención, juicio y condena de varios líderes obreros conocidos como los mártires de Chicago. La trascendencia de estos eventos resonó a nivel internacional y en 1889, durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se celebra en París, y por eso en París generalmente son las marchas del 1 de mayo más violentas del mundo, se decidió instituir el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, en homenaje a los mártires de Haymarket y en conmemoración de la lucha por la jornada de 8 horas y otros derechos laborales que se consideraban fundamentales. Sin embargo, la adopción del 1 de mayo como día festivo laboral no fue uniforme en todo el mundo. En Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, ya te lo comentaba al principio del video, se celebra el Labor Day, el primer lunes de septiembre. Esta divergencia se debió, en parte, a razones políticas y a preocupaciones sobre la asociación del 1 de mayo con movimientos socialistas y laborales mucho más radicales. En nuestro país, en Chile, la celebración del Día del Trabajador comenzó a tomar fuerza a principios del siglo XX, en paralelo al crecimiento de las organizaciones laborales y una mayor conciencia de trabajadores sobre sus derechos. La primera manifestación significativa del Día del Trabajador en Chile se registró en 1906 en Santiago, liderada por el destacado dirigente obrero Luis Emilio Recabarren, marcando el inicio de una creciente movilización laboral en el país. En 1917 se realizó la primera manifestación formal del Día del Trabajador en Chile, donde los trabajadores exigieron mejoras salariales y condiciones laborales más justas. Tradicionalmente, la conmemoración del Día del Trabajador en Chile ha estado fuertemente asociada con ideologías políticas de izquierda. Movimientos socialistas, anarquistas y comunistas desempeñaron un papel fundamental en la organización y liderazgo de las luchas laborales y los eventos del 1 de mayo durante las primeras décadas del siglo XX. La fundación de la FOCH, la Federación Obrera de Chile, en 1909, y posteriormente la que se convertiría en la Central Única de Trabajadores, la CUT, en 1953, y su posterior refundación, consolidaron organizaciones laborales clave con fuertes vínculos con la izquierda política chilena. El 1 de mayo fue reconocido oficialmente como feriado legal en Chile en 1931, mediante un decreto que para muchos fue firmado por un presidente patriota, Carlos Ibáñez del Campo, en homenaje a la fiesta del trabajo. Increíble dicotomía, ¿no? Posteriormente, en 1955, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo como el Día de San José Obrero, añadiendo una dimensión religiosa a esta conmemoración. Durante el gobierno militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990, las conmemoraciones del Día del Trabajador y el movimiento obrero en general tuvieron un fuerte revés, caracterizado por una especie de censura a esta celebración de la izquierda y muchos creían que esto estaba ligado a violencia estatal contra los trabajadores y supresión de sus derechos fundamentales. En la actualidad, el Día del Trabajador en Chile sigue siendo una fecha de gran significación política. Las centrales sindicales y los movimientos sociales continúan utilizando este día para movilizarse y expresar sus demandas por mejores salarios, condiciones de trabajo dignas, reforma al sistema de seguridad social, especialmente en materia de pensiones, y el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad. Es común observar la participación de funcionarios gubernamentales, especialmente de administraciones de centro izquierda o izquierda, en los eventos del Día del Trabajador, donde se realizan declaraciones en favor de los derechos laborales y la cohesión social. Sin embargo, también se evidencia una polarización política con grupos de izquierda utilizando el 1 de mayo como plataforma para protestar contra las políticas que ellos consideran de derecha o neoliberales y para abogar por transformaciones sociales y económicas más profundas. Por otro lado, al cruzar la cordillera está el Día del Trabajador en Argentina,
La primera conmemoración del Día del Trabajador en Argentina tuvo lugar el 1 de mayo de 1890, mucho antes que Chile, organizada por diversos grupos de trabajadores, principalmente socialistas y anarquistas, quienes reivindicaban la jornada laboral de 8 horas y otros derechos laborales fundamentales. Posteriormente, en 1930, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, el 1 de mayo fue reconocido oficialmente como feriado nacional, bajo la denominación de Día del Trabajador o Fiesta del Trabajo, como lo haría el señor Carlos Ibáñez del Campo un año después, copiando el modelo argentino. Las celebraciones del Día del Trabajador en Argentina han estado históricamente influenciadas por diversas ideologías políticas. En su inicio, el movimiento obrero argentina estuvo marcado por la fuerte presencia de ideas socialistas y anarquistas. Sin embargo, con el surgimiento del peronismo a mediados del siglo XX, tuvo un impacto profundo y duradero en la relación entre el movimiento obrero, la política y el Estado. El peronismo se caracterizó por su defensa de los derechos de los trabajadores y por incorporar el Día del Trabajador como un elemento central de una narrativa política, otorgando importantes derechos laborales a la clase trabajadora argentina. En la actualidad, el Día del Trabajador en Argentina sigue siendo una fecha de gran relevancia política. Poderosos sindicatos como la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la CTA, la Central de Trabajadores de Argentina, suelen convocar a masivas protestas y marchas el 1 de mayo para expresar sus demandas en relación con salarios, empleo, bienestar social y su oposición a políticas gubernamentales, especialmente medidas de autoridad y reformas laborales impulsadas por administradores de centro derecha o liberales. El movimiento obrero argentino también se caracteriza por sus divisiones y la coexistencia de diferentes corrientes ideológicas, lo que a menudo se refleja en las organizaciones de eventos separados por diferentes sindicatos o facciones políticas, abarcando desde el peronismo, que es una cosa, hasta perspectivas de izquierda más radical o incluso trotskista. En los últimos años, el Día del Trabajador ha sido un escenario importante para protestar contra las políticas del gobierno de derecha o libertario liderado por el presidente Javier Milei y con demandas centradas en aumentos salariales, la defensa de los derechos laborales y la oposición a medidas de autoridad y reformas laborales consideradas perjudiciales para la clase trabajadora. Y por otro lado, cruzando el río, está el Día del Trabajador en Paraguay. En Paraguay, la primera celebración registrada del Día del Trabajador tuvo lugar en 1906, marcando el inicio de la conmemoración del 1 de mayo como una fecha significativa para la defensa de los derechos laborales en el país guaraní. A lo largo del siglo XX, el 1 de mayo se consolidó como un día para conmemorar las luchas por mejores condiciones laborales, incluyendo la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que finalmente se incorporó en el Código del Trabajo en 1961. Las celebraciones del Día del Trabajador en Paraguay han tenido históricas connotaciones políticas, con la participación activa de organizaciones laborales y a menudo vinculadas a ideologías de izquierda en la defensa de derechos como el descanso dominical y la mejora de las condiciones de trabajo. En la actualidad, el Día del Trabajador sigue revistiendo una importante significación política en Paraguay. Los trabajadores y sus organizaciones utilizan esta fecha para expresar sus demandas y preocupaciones que incluyen altas tasas de empleo informal, desempleo y bajos salarios, con una proporción significativa de trabajadores que perciben ingresos inferiores al salario mínimo. Inseguridad laboral y acceso limitado a la seguridad social y la atención médica son las principales demandas. El 1 de mayo también se ha convertido en una plataforma para criticar las políticas económicas y laborales de los gobiernos de turno, especialmente aquellas percibidas como favorables a los intereses empresariales en detrimento de los derechos de los trabajadores. Se han registrado protestas dirigidas especialmente contra el gobierno del presidente Santiago Peña y el movimiento cartismo del presidente Horacio Cartes, además de las organizaciones laborales. Diferentes movimientos sociales, incluyendo grupos estudiantiles, organizaciones campesinas y comunidades indígenas, han participado en las movilizaciones del Día del Trabajador del Paraguay, lo que indica que
una convergencia más amplia de demandas sociales y prácticas en esta fecha a los otros dos países, Argentina o Chile. Pero, ¿cuáles son las asociaciones ideológicas y el significado político de esto? Antes quiero agradecer a los 55.929 suscriptores que me acompañan en el canal y a los que se han hecho miembros del canal, a Cecilia, a Juan, a QEP de este hombre y a Marco. Recuerden que este es su espacio, acá analizamos la actualidad chilena y mundial desde una perspectiva de la criminología y la seguridad, revelando las verdades que otros ocultan. Te invito a participar activamente con tus comentarios y tus propuestas y suscríbete y acompáñame en este proyecto. Un abrazo enorme a los que me ven en Santiago, Concepción, Viña del Mar, Antofagasta, Puerto Montt, Temuco, Punta Arenas y Rancagua. Muchas gracias, en serio. Ya voy a agradecer a quienes han seguido realizando sus aportes voluntarios el día de hoy. Pero continuemos por este tema. Al comparar y contrastar el significado político del Día del Trabajador en Chile, en Argentina y en Paraguay, que son los países donde yo vivo, se observa un hilo conductor en su origen y en su evolución. En los tres países, el 1 de mayo tiene sus raíces en las luchas de los movimientos obreros, históricamente vinculados a ideologías de izquierda, por la consecución de la jornada laboral de 8 horas y la mejora en las oportunidades del trabajo. En la actualidad, la conmemoración del 1 de mayo continúa siendo un espacio primordial para la expresión de demandas relacionadas con la justicia social y económica, y a menudo se utiliza como plataforma para protestar contra lo que ellos consideran la desigualdad y las políticas gubernamentales percibidas como perjudiciales para los trabajadores. En los tres países, las celebraciones del Día del Trabajador están predominantemente asociadas con ideologías de izquierda, organizaciones laborales con orientaciones socialistas, anarquistas, comunistas y otras corrientes progresistas han desempeñado un papel central en la organización y liderazgo de la conmemoración del 1 de mayo a lo largo de la historia. Esta tendencia se mantiene en la actualidad con centrales sindicales como la CUT en Chile, la CGT y la CTA en Argentina y la CUT y la CSC en Paraguay liderando las movilizaciones y articulando demandas que reflejan una agenda política de izquierda. Si bien existe una asociación predominante con la izquierda, cada país presenta matices particulares. En Argentina, la fuerte influencia histórica del peronismo, un movimiento de base popular con componente laboral significativo, ha marcado las conmemoraciones del 1 de mayo. En Paraguay, se observa una convergencia notable de diversos movimientos sociales, campesinos, indígenas y estudiantiles, con las organizaciones laborales en las protestas del Día del Trabajador, lo que amplía la agenda política más allá de las reivindicaciones puramente laborales. En Chile, la memoria de los hechos sucedidos durante el gobierno militar sigue siendo un factor importante en la utilización y la politización por parte de la izquierda del 1 de mayo. Se quedaron pegados en la Guerra Fría. La participación gubernamental en las celebraciones del Día del Trabajador varía. En general, los gobiernos de centroizquierda o izquierda tienden a mostrar mayor apertura y participación en los eventos conmemorativos, mientras que los gobiernos de derecha generalmente adoptan una postura más distante o incluso confrontativa frente a las demandas laborales expresadas en esta fecha. La influencia de ideologías de derecha en las celebraciones del 1 de mayo de estos tres países es sumamente limitada. Si bien existe una dimensión religiosa asociada al 1 de mayo como el Día de San José Obrero, esta interpretación no altera fundamentalmente la asociación primordial de la fecha con el movimiento obrero y con las políticas de izquierda. Quien celebra el 1 de mayo se siente identificado definitivamente con la izquierda. Quiero realizar mis agradecimientos a todos los que han realizado en este mes de abril sus aportes voluntarios y han comenzado este mes de mayo con sus aportes voluntarios a través de mi cuenta RUP, acá abajo del video, y la cuenta corriente del Banco Falabella. Quiero agradecerle profundamente a Abel, a Mauricio,
al anónimo que aprende conmigo, a Sergio, a la anónima de los gatos, a María Angélica, a Mónica y a Verónica por su profunda compañía constante para que yo pueda seguir generando estos contenidos. También quiero agradecer a todos los que posiblemente lo van a hacer a través de la cuenta corriente del Banco Falabella, y los quiero invitar a hacerlo también en el link de PayPal y a través de Patreon, como está abajo del video, haciéndote mecenas mes a mes. Acá ustedes pueden hacer sus aportes voluntarios para apoyar el periodismo de investigación basado en análisis desde la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad que estudio para ustedes desde el año 2023. En estos tiempos en los que la crítica y el pensamiento libre están bajo ataque desde tantos frentes, te invito a hacer tu aporte voluntario. Si celebro el 1 de mayo, ¿soy de izquierda? Bueno, no necesariamente, pero te sientes identificado con parte de la lucha de la izquierda. En síntesis, el análisis de las celebraciones del Día del Trabajador del 1 de mayo en Chile, en Argentina y en Paraguay revelan una fuerte y consistente asociación con ideologías políticas de izquierda, desde sus orígenes en las luchas por la jornada laboral de 8 horas y la conmemoración de los mártires de Chicago. El 1 de mayo continúa siendo un evento significativo por los movimientos obreros y las fuerzas políticas de izquierda en absolutamente toda la región. Ahora, si bien cada país presenta sus particularidades históricas y políticas que modulan la forma en la que se conmemora este día, la participación protagónica de sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda en la organización de estas marchas, actos y la articulación de demandas centradas en los derechos laborales, la justicia social y la oposición a políticas económicas neoliberales o conservadoras es una constante. La limitada presencia o influencia de ideologías de derecha en las celebraciones centrales del 1 de mayo en estos países refuerza la conclusión de que esta fecha sigue siendo un espacio primordial para la movilización política de la izquierda y la defensa de los intereses de la clase trabajadora. En definitiva, el Día del Trabajador en Chile, Argentina y Paraguay se erige como un evento anual de gran relevancia política intrínsecamente ligado a la historia y las luchas de la izquierda por la justicia social y los derechos laborales, manteniendo su vigencia como plataforma para la expresión de demanda y la movilización política en la región. ¿Ser de derecha te imposibilita celebrar el Día del Trabajador? Nadie te puede imposibilitar a celebrar el Día del Trabajador si te consideras de derecha. ¿Ser de izquierda te obliga a participar de las marchas del 1 de mayo? No, tampoco. ¿Ser de izquierda o de derecha te obligan a participar o a no participar de este día? No. No darle la importancia que se merece a este día porque realmente no necesita ser agradecido con los mártires de Chicago de 1886, también es valorable. Es decir, tú que me estás viendo, decides cómo afrontar este día, para ti y para tu familia, no por el qué dirán o por lo que van a pensar las otras personas. Pero quien define si esta celebración del 1 de mayo es de izquierda o es de derecha, no es ni siquiera el político de izquierda o el político de derecha. No es la historia ni lo que yo te acabo de decir. Finalmente el que decide si esto es de izquierda o de derecha eres tú. Y si tú decides celebrar este día o no celebrar este día, conmemorar este día o no conmemorar este día, eres tú. Porque esta vida es tuya. Y tú eliges en libertad en qué creer, en qué no creer, en qué escuchar, en quién no escuchar, en quién votar y en quién no votar. Queridos amigos, espero que les haya gustado este video. Quizás muchos de ustedes no sabían cómo se celebraba el 1 de mayo en otros países. Quizás muchos creían que la forma de celebrarlo en Chile era la forma en que se celebraba en muchos lugares del mundo. Quizás muchos no sabían sobre la historia de esta celebración o no sabían que un presidente considerado de derecha como Carlos Ibáñez del Campo finalmente instauraba el 1 de mayo
en Chile, siguiendo los pasos de Hipólito Yrigoyen, que un año antes lo hacía en Argentina. O muchos quizá iban a creer impensado que el gobierno del general Stroessner, considerado un gobierno de derecha en Paraguay, en 1961 iba a instaurar el Día del Trabajador. Como ven, dos presidentes de derecha, uno de izquierda, instaurando el 1 de mayo. Piensen, ¿por qué? Si te gustó este video, únete a la comunidad, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Si quieres apoyar el canal, lo puedes hacer de las formas que te dije en los aportes voluntarios, si no, lo puedes hacer a través de un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo del video. Yo me voy a ver El Eternauta, una serie que está en Netflix, que no me pagó un peso por decir que vayan a ver El Eternauta, pero me parece una serie bastante interesante, protagonizada por un actor de izquierda, sí, Ricardo Darín, pero un actor buenísimo, que me encanta cómo actúa. Empecé a ver la serie ayer y me quedé dormido, realmente estaba cansado, pero hoy la voy a ver, así que te recomiendo ver El Eternauta. Tiene mucho que ver con la unión de las personas y cómo en comunidad finalmente va a poder lograr los objetivos, y no solo. Siempre vas a necesitar el apoyo de otros para lograr tus objetivos. Vean la serie, está muy buena. Tiene que ver con un enemigo, con un país afectado por ese enemigo, y cómo en comunidad se sale adelante y no solo. Es bueno para verla, te hace pensar. Un abrazo grande, que tengan todos un excelente 1 de mayo. Si estás trabajando, que tengas un excelente retorno a la casa. Si te tocó descansar, que tengas un excelente fin de semana. Y si estás disfrutándolo en familia o en la naturaleza, créeme, eres un bendecido. Un hermoso día para todos y nos vemos mañana puntualmente a las 12 del mediodía con otra jornada laboral acá en el canal del tío